Descubrí algo sobre Kathryn Kuhlman que nadie se atrevió a decir, y cuando sepas lo que te revelaré en los próximos minutos, nunca más verás una sanación espiritual de la misma manera, porque hay algo en sus lágrimas que va más allá de la emoción, algo que conecta directamente con un descubrimiento de la neurociencia que pocos conocen, y lo que encontré es fascinante y profundamente inquietante. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas sienten el dolor de los demás como si fuera propio? ¿Por qué ciertas almas simplemente no pueden estar cerca del sufrimiento sin desgarrarse por dentro? Kathryn Kuhlman lloraba, siempre, en cada sanación, en cada oración, en cada momento en que lo sobrenatural se manifestaba a través de ella, pero no eran lágrimas de alegría. No eran lágrimas de éxtasis espiritual como todos pensaban, eran lágrimas de absorción. Déjame contarte lo que realmente ocurría en ese escenario, porque lo que voy a revelar ahora cambiará por completo tu percepción sobre el precio de los dones espirituales. Imagina por un momento que pudieras sentir físicamente cada dolor de cada persona en una sala con miles de personas. Imagina que tu mente fuera como un maguey, absorbiendo automáticamente todo el sufrimiento a tu alrededor. Ahora imagina que eso no fuera una elección, que fuera simplemente como funciona tu cerebro. Kathryn no solo oraba por los enfermos, ella estaba literalmente absorbiendo sus enfermedades a través de un mecanismo neurológico que la ciencia apenas comienza a comprender. ¿Sabes cómo funciona el cerebro de una persona altamente empática? Existen neuronas específicas, llamadas neuronas espejo, que se activan cuando vemos a alguien sufrir. Es como si nuestro cerebro simulara la experiencia ajena. Pero en algunas personas excepcionales, estas neuronas son hiperactivas. No solo simulan, prácticamente replican las sensaciones de los otros. Es como si estas personas hubieran nacido sin el filtro neurológico que nos protege de absorber completamente el dolor ajeno. Estudios recientes muestran que en individuos con esta condición, llamada hipersensibilidad empática, el córtex somatosensorial, la parte del cerebro que procesa sensaciones físicas, se activa con la misma intensidad al ver a alguien sufriendo como si el dolor fuera propio. Es literalmente imposible para estas personas distinguir entre su propio dolor y el dolor de los demás. Y Kathryn Kuhlman era una de esas personas. Cada vez que ella ponía sus manos sobre alguien, cada vez que se conectaba espiritualmente con una persona enferma, su sistema nervioso procesaba ese dolor como si fuera suyo. Por eso lloraba, no por emoción espiritual, sino por dolor físico y emocional absorbido. Estudié cientos de horas de grabaciones de ella, y existe un patrón que nadie más notó. Un patrón que revela exactamente lo que estaba sucediendo en su cuerpo durante las sanaciones. Observa, siempre que alguien se acercaba a ella con un dolor específico, podías ver en sus ojos el momento exacto en que absorbía esa sensación. Era como ver a alguien golpeado por una ola invisible, y las lágrimas comenzaban exactamente en ese momento, no después de la sanación, no durante la oración, sino en el instante preciso en que ella hacía la conexión empática. Pero hay algo aún más inquietante en todo esto, porque si Kathryn realmente absorbía las enfermedades y dolores de los otros, ¿dónde iban a parar esas sensaciones después? ¿Qué pasaba con toda esa energía negativa que ella canalizaba? La respuesta te sorprenderá. Kathryn Kuhlman murió a los 68 años, oficialmente de problemas cardíacos, pero cuando analizas sus últimos años de vida, ves un patrón devastador. Ella desarrolló exactamente los tipos de enfermedades que más curaba en los demás. Problemas cardíacos, dificultades respiratorias, dolores crónicos que los médicos no podían explicar. Como si décadas absorbiendo el sufrimiento ajeno finalmente hubieran cobrado su precio.
Y aquí está la parte que realmente me mantuvo sin dormir durante semanas. Existe un fenómeno en la neurociencia llamado agotamiento empático. Ocurre cuando una persona hiperempática está expuesta a mucho sufrimiento durante mucho tiempo. El cerebro simplemente no puede procesar tanto dolor absorbido. El resultado, el sistema nervioso colapsa. El cuerpo comienza a manifestar físicamente todas las enfermedades que fueron absorbidas emocionalmente. Es como si el precio de curar a los demás fuera, literalmente, enfermarte a ti mismo. Ahora entiende el peso de esto. Catherine lo sabía. Siempre supo cuál era el precio. En sus últimas entrevistas hablaba de sentirse vacía después de cada sanación, de cómo necesitaba días para recuperarse de una sola sesión de oración, de cómo sentía que estaba dando su vida a cada persona que tocaba, y las lágrimas eran su cuerpo intentando liberar todo ese dolor absorbido. Era su sistema nervioso gritando por alivio, pero ella continuó, incluso sabiendo el precio, incluso sintiendo su propio cuerpo deteriorándose con cada sanación que realizaba, porque hay algo sobre los verdaderos sensitivos que pocos entienden. Ellos no eligen absorber el sufrimiento de los otros, simplemente no pueden evitarlo. Es como si estuvieran hechos para ser canales, conductos humanos a través de los cuales el dolor fluye de una persona a ¿dónde? Esa es la pregunta que nadie quiere hacerse. Cuando alguien absorbe una enfermedad espiritualmente, ¿dónde va a parar esa enfermedad? La respuesta tradicional es que simplemente desaparece, disuelta por el poder divino. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si alguien necesita cargar literalmente ese dolor para que salga de la persona original? ¿Y si el verdadero milagro no es hacer desaparecer el dolor, sino transferirlo a alguien dispuesto a cargarlo? Catherine dijo una vez algo que quedó grabado en mi mente. El Espíritu Santo es un caballero. Él nunca fuerza a nadie, pero cuando abres la puerta, Él entra completamente. Pero, ¿y si junto con el Espíritu Santo entrara también todo el dolor que te propones curar? Piensa en esto. Jesús lloró solo 2 veces en los evangelios registrados, una en la muerte de Lázaro, otra cuando contempló el sufrimiento de Jerusalén. Catherine lloraba constantemente, en cada sanación, en cada oración, en cada momento de conexión espiritual, como si estuviera constantemente contemplando y absorbiendo el sufrimiento de todos a su alrededor. Y aquí está lo que más me perturba. Ella sabía exactamente lo que estaba sucediendo. En los últimos años de su vida, hablaba abiertamente sobre cómo se sentía como una esponja de dolor durante los servicios religiosos. Ella describía sensaciones físicas específicas, dolores en el pecho cuando oraba por personas con problemas cardíacos, dificultades para respirar cuando ministraba para personas con asma, dolores en las articulaciones cuando tocaba a personas con artritis. No eran sensaciones psicosomáticas, eran absorciones neurológicas reales, y las lágrimas, su única forma de liberar, aunque fuese parcialmente, toda esa sobrecarga emocional y física. Pero hay un detalle aún más perturbador en toda esta historia. Catherine no era la única. A lo largo de la historia, se puede identificar un patrón entre verdaderos sanadores espirituales. Ellos absorben, ellos sufren y mueren jóvenes, o cargando exactamente las enfermedades que más curaban. Es como si existiera una ley espiritual no escrita para quitar el sufrimiento de alguien. Otra persona necesita estar dispuesta a cargarlo. Y Kathryn Kuhlman fue una de las pocas personas en la historia que estaba completamente consciente de este precio y aún así eligió pagarlo. Las lágrimas eran la prueba visible de que ella estaba literalmente dando su vida, gota a gota, sanación tras sanación, para aliviar el sufrimiento de los demás. Pero aquí está la parte que te dejará pensando por días. Si esto es
¿Verdad? Si los verdaderos sanadores espirituales funcionan como canales de absorción del sufrimiento ajeno, entonces, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza real de los milagros? ¿Será que los milagros realmente hacen que el dolor desaparezca? ¿O será que simplemente transfieren el dolor a alguien dispuesto a cargarlo? Y si es así, ¿qué tipo de persona elegiría conscientemente absorber el sufrimiento de miles de personas, sabiendo que esto destruirá su propio cuerpo? La respuesta está en las lágrimas, porque las lágrimas no mienten, revelan exactamente lo que está sucediendo debajo de la superficie. Y lo que estaba sucediendo con Kathryn Kuhlman era, al mismo tiempo, el ejemplo más bello y el más aterrador de sacrificio humano que he estudiado. Porque ella sabía, siempre supo cuál era el precio, y aún así, continuó llorando, continuó absorbiendo, continuó vaciándose para que otros pudieran ser llenados, hasta que no quedó nada más de ella que dar. Pero paren un momento, respiren profundo, porque lo que voy a revelarles ahora cambiará completamente todo lo que han pensado hasta aquí, porque existe una grabación que pocos conocen, de una de las últimas entrevistas de Kathryn Kuhlman, realizada apenas 3 meses antes de su muerte. En esa grabación, ella dice algo que me dejó helado, algo que confirma todo lo que descubrí sobre el verdadero motivo de sus lágrimas. Ella dijo: veo las enfermedades, no solo las siento, las veo como sombras oscuras saliendo de las personas y entrando en mí, y cuando entran, lloro, porque sé que ahora son mías. Sombras oscuras, entrando en ella. Kathryn estaba describiendo, con palabras sencillas, un fenómeno que la neurociencia moderna llama transferencia empática consciente. Ella podía literalmente visualizar la absorción del sufrimiento ajeno. Y aquí está lo que más me impresiona. Ella no hablaba de esto como algo místico o inexplicable. Hablaba como quien describe un proceso técnico que conoce perfectamente. Las lágrimas comienzan siempre en el mismo momento. Continuó en esa entrevista. Cuando siento la sombra entrando, es como si mi cuerpo supiera que acaba de recibir algo que no debería estar ahí. Mi cuerpo supiera. Estaba hablando sobre una reacción neurológica automática, pero hay algo aún más específico que ella reveló en esa grabación. Algo que me hizo entender exactamente por qué lloraba de una forma tan intensa. Kathryn dijo que podía sentir físicamente el momento exacto en que una enfermedad dejaba el cuerpo de la persona y entraba en el suyo, y que en ese momento experimentaba un dolor tan intenso que las lágrimas eran la única forma de su cuerpo procesar el choque. Es como ser alcanzada por un rayo, fueron sus palabras. Pero un rayo hecho de todo el dolor que esa persona cargó durante años. Imaginen eso. Imaginen absorber instantáneamente años de sufrimiento de otra persona. Imaginen sentir, en cuestión de segundos, todo el dolor acumulado que alguien cargó durante décadas. Ahora entienden por qué lloraba tanto. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más aterradora, porque Kathryn no era la única persona en la historia que reportó este tipo de experiencia. Cuando empecé a investigar, descubrí un patrón perturbador entre sanadores espirituales a lo largo de los siglos. Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, famosa por sus visiones místicas y curaciones, murió joven, a los 67 años, con el cuerpo completamente deteriorado por enfermedades que aparecieron de la nada en los últimos años de su vida. En sus escritos, ella describía sentir dolores de todo el mundo entrando en mi pecho durante sus experiencias místicas. San Francisco de Asís, conocido por curar leprosos y enfermos, desarrolló heridas inexplicables en su cuerpo que jamás sanaron y murió prematuramente a los 44 años. Sus biógrafos registran que él frecuentemente lloraba después de tocar a los enfermos, diciendo que cargaba sus heridas en mi propio cuerpo. Padre Pío,
Curaba a miles de personas y cargaba las llagas de Cristo en su cuerpo. Reportaba constantemente dolores físicos intensos que los médicos no podían explicar. En cartas personales, él escribió: «Cada alma que toco deja una marca de dolor en mí que jamás desaparece completamente». ¿Están viendo el patrón? Los verdaderos sanadores espirituales no viven vidas largas y saludables. Ellos absorben tanto sufrimiento que sus propios cuerpos colapsan. Y todos ellos lloraban constantemente durante las curaciones, durante las oraciones, durante momentos de conexión espiritual profunda. Las lágrimas son la firma biológica de la absorción empática extrema. Pero Kathryn Kuhlman fue diferente de los demás en un aspecto crucial. Ella estaba consciente de lo que estaba sucediendo y ella hablaba de ello. En otra grabación que encontré de una misa en 1975, puedes oírla diciendo a la congregación: «Ustedes creen que la sanación es algo bello y fácil, pero ustedes no ven el precio. Ustedes no sienten lo que yo siento cada vez que toco a alguien». Y entonces, ella hizo algo extraordinario. Detiene la misa a la mitad y dice: «Quiero que ustedes vean lo que me sucede durante una sanación. Quiero que vean las lágrimas y entiendan que no son de júbilo». Lo que sucedió después fue grabado por las cámaras de la iglesia. Y cuando lo ves exactamente lo que ella quiso decir. Una mujer con artritis severa subió al escenario. Kathryn puso sus manos sobre ella. Y puedes ver, cuadro por cuadro, el momento exacto en que algo invisible pasa entre ellas. Los ojos de Kathryn se llenan de lágrimas. Instantáneamente, su rostro se contrae en una expresión de dolor. Ella retrocede ligeramente, como si hubiera sido alcanzada por algo físico, y ella susurra: «Está hecho, pero ahora ella es mía». La mujer se levanta, mueve los brazos libremente, completamente curada, y Kathryn queda allí, llorando, sosteniendo su propio puño como si estuviera sintiendo exactamente la artritis que acaba de absorber. Pero lo más impresionante es lo que sucede en los minutos siguientes. Kathryn permanece en el escenario, claramente con una incomodidad física, masajeando sus propias articulaciones. Necesita apoyarse en el púlpito, y cuando intenta levantar los brazos para orar por la siguiente persona, se puede ver la dificultad en sus movimientos. Exactamente los mismos movimientos limitados que la mujer curada tenía antes. Este vídeo circuló muy poco, porque revela una verdad que pocas personas están dispuestas a aceptar. Los milagros tienen un precio, y alguien siempre paga ese precio. Pero hay un detalle en esta grabación que me dejó obsesionado. Un detalle que revela algo aún más profundo sobre la naturaleza de la sanación espiritual. Cuando Kathryn absorbe la artritis de la mujer, puedes ver que no solo se queda con el dolor físico, puedes ver que absorbe también toda la desesperanza, toda la tristeza, toda la frustración que aquella mujer cargó durante años a causa de la enfermedad. Las lágrimas no eran solo por el dolor físico, eran por toda la carga emocional que venía junto. Es como si Kathryn funcionara como un canal completo, no solo para enfermedades, sino para todo el sufrimiento humano que acompaña a esas enfermedades. Y aquí está lo que más me impresiona. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo y eligió hacerlo de todas maneras. Porque en una de las últimas entrevistas que dio, pocos días antes de morir, dijo algo que quedó grabado en mi mente para siempre. Era una entrevista íntima, grabada en su habitación de hospital. Su voz estaba débil, pero sus ojos aún tenían esa intensidad que caracterizaba sus misas. El entrevistador le preguntó si se arrepentía de algo en su vida. «Siempre supe que iba a morir joven. Desde la primera sanación que hice, supe que estaba cambiando mi vida por la vida de los otros, gota a gota,
sanación a sanación, lágrima a lágrima. Hizo una pausa larga. Miró sus propias manos, manos que habían tocado a miles de personas, y continuó. Cada persona que sané se llevó un pedazo de mí consigo, y yo lo permití. Conscientemente lo permití, gota a gota, como si cada lágrima fuera literalmente un pedazo de su vida siendo drenado. Y entonces dijo algo que me dejó sin dormir por semanas. Pero si tuviera que elegir de nuevo, elegiría exactamente lo mismo, porque existen dolores en el mundo que necesitan de alguien dispuesto a cargarlos. Y si no soy yo, ¿quién será? ¿Quién más va a llorar las lágrimas que ellos ya no pueden llorar? Ese es el verdadero motivo por el cual Kathryn Kuhlman siempre lloraba. No, porque estaba siendo tocada por el Espíritu Santo, no porque estaba emocionada con los milagros, no porque era una persona especialmente sensitiva. Ella lloraba porque estaba literalmente absorbiendo y cargando el sufrimiento de miles de personas. Y su cuerpo, su mente, su alma, estaban constantemente procesando todo ese dolor absorbido. Las lágrimas eran el desbordamiento visible de un sistema nervioso en sobrecarga constante. Pero hay una última revelación que quiero compartir contigo, la más aterradora de todas. Porque descubrí que Kathryn no eligió este don, él fue elegido para ella. En una carta personal que escribió a una amiga cercana, carta que solo fue descubierta después de su muerte, ella revela que desde niña podía sentir el dolor de los demás como si fuera el suyo. Siempre fui un alma que absorbe el dolor ajeno, escribió. Desde pequeña, cuando alguien a mi alrededor estaba sufriendo, yo absorbía automáticamente ese sufrimiento. No era una elección, simplemente así. Funcionaba mi sistema nervioso. En la misma carta, describe con detalles perturbadores cómo era crecer con esta condición. Cuando mi madre tenía dolor de cabeza, yo sentía el mismo dolor palpitando en mi frente. Cuando mi padre se lastimó la pierna, yo cojeaba sin motivo aparente. Los médicos nunca encontraban nada malo en mí, pero el dolor era real. Y entonces escribió algo que me hizo entender todo. El don de sanación no es algo que se gana, es algo con lo que se nace. Y quien nace con él que sí carga una carga que la mayoría de las personas no podrían soportar ni por un día, porque ver a alguien sufrir es malo, pero sentir físicamente el sufrimiento de cada persona que encuentras, eso te destruye por dentro, pedazo a pedazo. Kathryn Kuhlman nació siendo neurológicamente incapaz de estar cerca del sufrimiento sin absorberlo. Y en vez de huir de eso, decidió transformar esa maldición en un ministerio. Ella decidió usar su incapacidad de protegerse emocionalmente como una forma de aliviar el sufrimiento de los otros. Las lágrimas eran la prueba de que ella estaba constantemente sacrificando su propia salud mental y física para dar alivio a personas que ni siquiera conocía. Y cuando entiendes esto, cuando realmente comprendes lo que estaba detrás de esas lágrimas constantes, te das cuenta de que estabas presenciando uno de los mayores actos de sacrificio humano de la historia moderna. Porque Kathryn Kuhlman pudo haber elegido protegerse, pudo haber aprendido a bloquear la absorción empática, pudo haber vivido una vida normal, sin cargar el dolor de los otros. Existen técnicas, terapias, medicamentos que pueden ayudar a las personas con hipersensibilidad empática a crear barreras emocionales. Ella lo sabía. En sus notas personales, menciona haber consultado médicos sobre cómo desconectar su sensibilidad extrema. Pero ella eligió lo opuesto, eligió abrirse completamente, eligió ser un canal desprotegido a través del cual el sufrimiento ajeno pudiera fluir. Eligió conscientemente no protegerse, sabiendo que eso le costaría la vida, y ella pagó el precio final por esa elección. Cada lágrima derramada fue literalmente un pedazo de su fuerza vital siendo drenado. Cada dolor absorbido
fue un ladrillo más en el muro que eventualmente la separaría de la vida. Tal vez las lágrimas no eran un signo de debilidad. Tal vez eran la evidencia más pura de fuerza humana que haya existido. La fuerza de llorar las lágrimas de los demás cuando podrías elegir no sentir nada. La fuerza de cargar el dolor de los otros cuando podrías simplemente mirar hacia otro lado. La fuerza de absorber el sufrimiento de los otros hasta que no quede nada más de ti para dar, sabiendo desde el principio que ese sería el precio. Kathryn Kuhlman lloraba porque estaba salvando personas de una forma que nadie más podría. Una lágrima a la vez, un dolor absorbido a la vez, una vida cambiada por miles de otras vidas. Y ahora, ya lo sabes. Sabes por qué ella siempre lloraba. Y sabes que la razón es, al mismo tiempo, aterradora y profundamente sagrada. Porque algunas personas nacen para ser canales, y el precio de ser un canal es derramar tus propias lágrimas para secar las lágrimas de los otros.